Sea usted tan amable y abra su Biblia en Proverbios, por favor. Proverbios, capítulo 23, verso 7. ¿Ya lo tiene? Leámoslo. Dice así la escritura. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Punto. La mente del ser humano hasta el día de hoy ha sido provocación para los científicos para poder estudiarla. ¿Qué hay en la mente del ser humano? ¿Qué es lo que tienen? Gracias, hermano. ¿Qué es lo que tienen? ¿Qué es lo que tienen en la mente los que se dicen ser superdotados? De hecho, el cerebro de Einstein actualmente lo siguen estudiando, porque el cerebro del ser humano es una provocación de estudio. ¿Qué es lo que se gesta allí? ¿Qué es lo que hay allí? Y de allí surge Proverbios, a partir de este pensamiento surge Proverbios diciendo, porque tal es el pensamiento del hombre, tal es él. La situación, y aquí un consejo para los hermanos que no han aprendido a manejar bicicleta. ¿Alguna hermano aquí que no maneja bicicleta? Primer subida y aterriza. Mire, uno de los tips para poder manejar bicicleta o ya sea moto, es no ver hacia abajo, sino ver hacia el punto donde uno se dirige. Porque si usted empieza a ver la llanta, seguro se va a ir a caer o a topar en algún objeto que le va a derrumbar del vehículo de dos ruedas. Entonces ese sería el consejo, ver hacia donde quiere dirigirse. Así es la mente. Prácticamente nosotros llegamos a donde nuestra mente nos indica que vamos a llegar. Y este proverbio tan fabuloso diciendo, porque tal es el pensamiento del hombre, tal es él. Entonces hay algo que rige la vida del ser humano. Como que el pensamiento es el que rige las decisiones y las conclusiones que nosotros como seres humanos tomamos. Por eso es que es tan codiciada para los científicos el cerebro para poder estudiarlo. Entonces, a partir de Proverbios, hay un texto que en este año nosotros como iglesia le tomamos cariño y más realce y lo hemos ido tomando como base, y es donde yo me quisiera recostar toda la mañana hoy para platicar con ustedes un momento. Y es Romanos capítulo 12, verso 2. Y ya hemos hablado de ese texto, pero ¿qué es lo que vamos a hacer el día de hoy con Romanos capítulo 12, verso 2? Vamos a hacerle una disección, vamos a hacerle una separación y vamos a tratar de aprender esta mañana cómo poder renovar nuestra mente. ¿Cómo poder hacerle? Porque ese es el consejo del apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, verso 2. Ese es el consejo. Renueven su forma de pensar, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el consejo. Pero ¿cómo le podemos hacer para hacerlo? ¿Cómo le podríamos hacer? Entonces, la pretensión de esta mañana es llegar a esa conclusión. ¿Cómo poder renovar nuestra forma de pensar? ¿Cómo hacerlo? Y para ello quisiera tan siquiera dividir el pasaje bíblico en 5 puntos. Ojo, no vamos a terminarnos el verso 2, no. Solo vamos a tomar 5 cosas del verso, pero vamos a dejarle el resto para otra ocasión o para otro predicador, lo demás. Y de hecho, hermano Marcos habló algo de eso hace unos días, con respecto de la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. O sea, eso yo no voy a hablarlo. Tal vez medio un aguazo, pero así superficial. Pero donde me quiero enfocar es en lo que está antes de donde está la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Así es de que me acompañan en esos 5 puntos y vamos a pedirle al Señor de todo corazón que nos ayude. ¿Cómo podemos renovar nuestra mente? Esa sería la intención. Cierre sus ojos. Papá,
Quisiéramos suplicarte que nos permitas hallar suficiente gracia ante tus ojos y que tu bendita palabra nos pueda instruir, nos pueda guiar. Por amor a tu nombre te lo suplicamos. Toma tú el control y necesitamos, oh Dios amado, de tu presencia, de tu unción esta mañana, para que definitivamente tu buena palabra pueda bendecirnos. En el nombre de Jesús, amén. Romanos capítulo 12, verso 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En estos escasos minutos que tenemos, quisiéramos exponer del texto, pero yo quisiera suplicarles encarecidamente algo, y es: trate usted de participar en el mensaje. ¿Cómo podría usted participar en el mensaje? Levantando su mano y haciendo una aportación o haciendo una pregunta a lo que vamos hablando. ¿Ok? Estamos, muy bien. Lo primero que el verso bíblico nos dice es: no os conforméis. Empecemos a despedazar el texto. No os conforméis. Lo primero que en el verso bíblico encontramos nosotros es una negación, una negativa a lo que continúa del verso. En este caso es: no se conformen. La situación es de que esta palabrita conformarse, a simple castellano, podría ser un poquito superficial, pero cuando nos vamos a la palabra en griego, que de hecho la Biblia, mi querido hermano, fue escrita por lo menos en 3 idiomas, que es griego, hebreo y arameo. El hebreo está escrito casi todo el Antiguo Testamento, con exclusiones de fragmentos que están escritos en arameo, y el Nuevo Testamento que está escrito específicamente en griego. Entonces, este texto está escrito originalmente en griego. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir realmente esa palabra de transformar? Y hay por lo menos 3 asignaciones con respecto a esa palabra en griego, que es amoldarse, 2, adaptarse, 3, conformarse. Esas serían las 3 asignaciones de esa palabra en el idioma griego. La situación es de que si yo le digo amoldarse, ¿qué es más o menos lo que se le viene a usted a la mente? Algo que se le venga a la mente. Le dije que usted participara. ¿Qué se le podría venir a la mente cuando le digo amoldarse? Aquí, mientras usted piensa, la vez pasada nos invitaron a Villanueva, un amigo de Villanueva: mira, venimos a visitar, y fuimos. Entonces le llamé a un hermanito: mira, acompáñame a Villanueva. Y para no llegar con las manos vacías, pasamos a una venta de pan, para llevar una magdalena o algo. Y la que nos atiende nos dice: mire, no tenemos más que magdalenas con semilla de... ¿cómo? Es que tiene un nombre, pero es semilla de marihuana, pero tiene un nombre. Amapola. Ajá, semilla de amapola. Y el hermano gracioso le dice: mire, ¿y no tiene un poquito de hojas secas por ahí?, le dice el hermano. Pero me causó gracia y fue ocasión de reírnos y de molestar allá con el hermano. Pero ¿qué se le viene a usted a la mente cuando hablamos de amoldarse? Porque el primer pedazo del texto es: no se conformen, no se conformen. Muy bien, esa palabra lo que quiere decir es amoldarse. Dentro de las 3 asignaciones que tiene esa palabra es amoldarse. Pero ¿qué se le viene a la mente? Ok, denme más. Sí, estamos fabulosos, estamos fabulosos. Conformarse es tomar la forma de algo, me dijiste, ¿no? Tomar la forma. ¿Alguien más? ¿Cómo? Es como acomodarse a algo. Sí, ¿verdad? Comida que se le venga a la mente. Magdalena. No, hermana Magdalena, no, Magdalena. Manjari. Magdalena.
Si usted se da cuenta, las magdalenas por lo general traen distintos diseñitos, unos más grandes, otros más pequeños. ¿Se da cuenta? Los cepelines también, así alargadito. Pero ¿por qué ese tipo de pan tiene ese molde? ¿Por qué razón? Porque lo pusieron en un molde. Esa es la razón. Entonces, la primera invitación del apóstol Pablo es: no se amolden. Espérense, mire pues, si usted me sigue el hilo, seguramente Dios puede hacer algo esta mañana en nuestro corazón. Existen diferentes moldes que nosotros como seres humanos agarramos. La situación es de que nosotros somos amoldables también. Pero ¿qué tipo de moldes hemos agarrado nosotros? Y la invitación del apóstol Pablo es no se amolden. Pero ¿qué molde hemos tomado nosotros? Exacto, pero como estamos haciendo una disección del texto y agarramos la primera palabra, el apóstol Pablo dice: no se amolden a este siglo. Pero la primera cosa, ¿cuál es el molde que nosotros tenemos? Para agarrar el consejo del apóstol Pablo diciendo que no se amolden a este siglo, veamos de primero qué tipo de molde tenemos nosotros. Y no le estoy preguntando a usted si usted se parece a su papá o a su mamá. No precisamente eso. Pero la situación es de que el molde que tenemos en algunas ocasiones nos lo dan nuestros padres. Pero no solamente nuestra familia, sino de que también el entorno donde nosotros crecemos. Ese entorno nos amolda a cierta circunstancia, a cierto tipo de pensamiento y a ese pensamiento cierto tipo de decisiones, porque como pensamos, así decidimos. Entonces, alguien podría decir: ¿y por qué yo no levanto cabeza? La pregunta podría ser: ¿será de que yo tengo algún molde que no es el correcto? Los maestros en la institución educativa también tienden a amoldar a los estudiantes. Porque mire, hermano, si el alumno se topa con un maestro mediocre, el alumno terminará siendo un poco mediocre también. Pero hay maestros que no es que sean enojados, sino de que tratan de ser estrictos con la clase que dan. Entonces la situación es de que los maestros también amoldan. Vámonos metiéndonos un poquito más al corazón. ¿Y qué hay de aquella hermana que desde chiquita dijo: yo nunca me voy a casar? Y uno va indagando en el corazón. ¿Y por qué? Viera cómo maltrataba a mi papá, a mi mamá, para yo encontrar a alguien que me esté maltratando. ¿Y qué tal si ese es un molde que le amoldó y está impidiendo el disfrutar de un buen hombre de Dios que esté a su lado? Espérese, vamos un poquito más. ¿Qué tal aquella hermana, aquel hermano que ya va por el tercer round, por el tercer matrimonio, y ya está pensando dejar a la esposa nuevamente para buscar otra? ¿Qué pasó? ¿Por qué es? Cuando vamos indagando poquito a poquito, nos damos cuenta: papás divorciados, abuelos divorciados. Y la situación es que no estoy criticando, estoy tratando de ver cuál es el molde que nos ha amoldado. Y lo vemos tan común,
que terminamos nosotros agarrando ese tipo de molde. La situación, hermanos, es de que la mayoría de algunos hermanos que estamos aquí ya tenemos tiempo en el cristianismo también. Y hay moldes religiosos también. Recuérdese que es todo aquello que nos amolda, todo aquello que nos obliga a agarrar la forma de algo. El apóstol Pablo dice, no se conformen, no agarren esa forma, no agarren ese molde. Pero, ¿qué hacemos, hermano, ante tal situación? Si usted me dice, si yo le digo, la verdad es de que tuve un pasado desastroso, ¿qué hacemos ante esa situación? ¿Qué hacemos? Número uno es ver qué tipo de molde tengo yo. Número uno, ¿qué tipo de molde tengo yo? Si ese molde me lo dio, mira, hermano, hay hermanos que no levantan cabeza en lo financiero también. ¿Será de que no es un molde que se agarró? Todo lo que le pagan, todo se lo gastan. Todo. ¿Por qué? Porque mi mamá dijo que lo comido es vivido. Hay un futuro, hermano. Y de todo corazón, no siempre vamos a tener los años que tenemos ahorita. ¿Por qué no pensar en un retiro? No un retiro de trabajar, sino un fondo de retiro que nos acolchone para cuando ya no tengamos las mismas fuerzas que tenemos ahora. Pero todo se lo gasta. Bueno, un buen presupuesto nos va a ayudar. Tenemos el ingreso, muy bien, del ingreso tenemos esto de gasto, esto para ahorro y esto para inversión. Ay, hermano, ¿yo qué voy a invertir 10 quetzales que me quedan de...? No, mire, hermano, si multiplica esos 10 quetzales por 12 meses de pago, por unos 5 años, ya se ve un bonito volumen. Pero a veces es que agarramos ciertos moldes, hermano, que están afectando nuestra vida. Entonces, primero miremos qué molde tenemos. ¿Qué molde es el que tenemos? Segundo es ver si el molde es correcto, en buena hora, sigamos. Pero si el molde es incorrecto, tomemos decisiones. Hay decisiones, hermano, que transforman nuestra ruta a donde vamos a llegar. Pero si nosotros vivimos de forma pasiva, sin tomar ciertas decisiones, siempre nos vamos a quedar estancados en la misma posición social, en la misma posición intelectual, en la misma posición económica, en la misma posición familiar. Yo sé que a la familia no se le puede cambiar, pero uno sí puede cambiar. Pero tiene que tomar ciertas decisiones que rompan estructuras que nos han amoldado por tanto tiempo. Y llegan algunos a tal extremo de que los abuelitos alquilaron, los papás alquilaron y hasta la fecha siguen alquilando. ¿Pero qué pasó? Es que a veces hay amoldamientos, hay estructuras que seguimos teniendo. Pero hermano, en Cristo Jesús vamos rompiendo estructuras que no son correctas. Si son principios éticos, espirituales, morales que nos inculcaron, bienvenidos, sigamos con ellos. Pero aquellos que nosotros consideremos que no son correctos, ¿para qué continuar con ellos? La vez pasada una señora estaba abriendo su mojarra, una mojarra grande, un sartén grande, y le quita casi la mitad a la mojarra para poder freírla. Y el hijo se le acerca y le dice, mami, ¿por qué cortas la mojarra? Y la mamá le dice, no sé, así lo hacía mi mamá. Le preguntan a la mamá y dice, ¿por qué cocinar? No sé, así lo hacía mi mamá. Porque llevamos ciertas estructuras.
y la abuelita lo hacía así porque tenía un sartén chiquito. Pero no, como seguimos con las mismas estructuras, sin cuestionar y decir, no, señores, yo no voy a continuar así. Sino que seguimos con ese mismo patrón estructural que se tiene. Mira, hermano, yo creo que en Cristo podemos sobresalir extraordinariamente. Por lo menos, para darle un ejemplo digno a nuestra descendencia. Y que digan, ciertamente mi papá venía de allá, ciertamente mi mamá venía de allá, pero no murió igual. Y mire, hermano, siendo honestos, nadie elige dónde nacer, ni con la cara que nace, pero sí con la cara que muere. Vamos a elegir, hermano. Y en Cristo tenemos la capacidad de decidir. No voy a seguir igual, no, Señor. Ese molde que tenía, no, Señor, no sigue igual. Entonces la invitación del apóstol Pablo es, mira, hermano, y no hay tan viejo, una persona que no pueda tomar decisiones trascendentales. Ya escuchó la historia del que hizo el pollo ese, que es así bastante crujiente, no, es KFC. ¿A los cuántos años el señor empezó su empresa? No, fue a los 60 y algo tú. De hecho, un hermano dice, a los 60 años es la mejor vida, dice. Y él cuando tenía 40 decía, a los 40 es la mejor vida. La cuestión es, mire, hermano, de hecho la Biblia dice, cuando el Señor hiciere volver la cautividad de Sión, dice, entonces seremos como los que sueñan. Esa es la maravilla del cristianismo, mi querido hermano. Que una persona que Dios la ha liberado tiene la capacidad de soñar y no quedarse en el amoldamiento terrible que a veces se queda uno. Bendito Dios, vengo de una familia muy golpeada, pero podría decir, a partir de conocer a Jesús, no fue igual el asunto. Tuvo que haber un proceso, de hecho yo llegué como a los 17 años y medio a la iglesia, me encuentro con el pastor Danilo, hermana Lili, y de alguna forma las enseñanzas, eso tuvo que ir causando una reestructuración mental extraordinaria. Y creo que no soy el mismo. No es porque ahora tenga canas, no, hombre, pero ya soy el mismo. Entonces, mi querido hermano, la invitación esta mañana del punto número 1 es, miremos qué tipo de molde es el que nos está moldando. Cualquiera que sea, media vez no sea el correcto, salgamos corriendo de allí. Y si es en cuestiones financieras, busquemos apoyo financiero. Mire, hermano, tengo este clavo aquí que... ¡Qué tremendo, hermano! Gente que le dan su quincena y ya la debe. Ya la debe. ¡Qué doloroso es eso, hermano! De hecho, los expertos en finanzas dicen, mire, usted tiene que tener previsto tan siquiera 3 meses de salario en sus ahorros. Si se queda sin trabajo, usted tiene un colchón de 3 meses allí para buscar otro trabajo o hacer su empresa o lo que usted quiera. Y lo más prudente, dicen, es 6 meses. Y si tiene 1 año, siéntase con una libertad de respirar, dicen ellos. Pero ¿cuál es nuestra estructura mental? ¿Le dieron el bono 14? Está plagado McDonald's, está plagado Campero. Le dieron su aguinaldo y ya no tiene pero nada. Pero a veces son estructuras que se nos han dado, ya sea en nuestra familia, en nuestra sociedad, en el entorno donde crecimos, que nos están dejando tan pasivos. De hecho, nos podríamos quedar otro poquito más aquí, pero pasemos al otro.
pero por lo menos el amoldamiento quedó claro. Díganme sí o no. Ok, esa es la invitación del apóstol Pablo, no se amolden. Vamos con el otro pedazo, y es, no se amolden. No, esto no quiero dejarlo pasar. ¿Sabe cuál es otro amoldamiento que a veces afecta? Las vivencias malas que hemos tenido. No, es que yo soy así porque me pasó tal cosa, hermano. Ese es otro molde que puede afectarnos, ¿ok? Pero bueno, pasemos al otro. No os amoldéis, el apóstol Pablo dice, a este siglo. Cuando estaba estudiando este tema, se me vino a la mente, y no me vaya a juzgar de pecador, ¿ok? Se me vino a la mente una canción del señor Diego, y dice, un año no es un siglo, amor. No, ustedes son resantos, yo lo sé, pero perdónenme, por favor, pero eso se me vino a la mente. La segunda parte del verso es, no se amolden a este siglo, a este siglo, a este siglo. ¿Actualmente en qué siglo estamos? Sí, efectivamente, estamos en el siglo XXI. A partir del año 2000 se empieza el siglo XXI. La situación, hermanos, que a partir del año 2000 se dan unas transformaciones en la sociedad exageradas. Y dentro de esas transformaciones, la iglesia lastimosamente se va amoldando a esos acontecimientos, fenómenos que se van dando en la sociedad. Y la iglesia va acomodándose a esos acontecimientos. Si este es el movimiento, nosotros, ¿quiere que le diga a uno de ellos? No, se lo digo. ¿Usted sabía que hay iglesia de gays, de homosexuales? La situación es de que junto a este siglo se dieron algunos acontecimientos, pero la iglesia como que se amoldó a este siglo, a lo que sucede en este siglo. Vámonos metiéndonos poquito a poquito entonces. Mire pues, la invitación ciertamente del apóstol Pablo es ese, no se acomoden o no se amolden a este siglo. De hecho, la palabra siglo aquí en este verso es la palabra era, no era de fue, sino era, solo era, esta era. Entonces el apóstol Pablo dice, no se amolden a este tiempo, a esta época o a esta era. En pocas palabras, no se amolden a este tiempo presente, a lo que está moviéndose en este periodo de tiempo. No se amolden a ello. No agarren esta forma. La situación, mi querido hermano, que en este siglo XXI, yo le voy a ir dando un par de tips. Igual, si alguien tiene alguna noción o alguna duda que se le vaya quedando, hable sin ningún tapujo, por favor. Una de las cosas que floreció en este siglo, mucho más que en el siglo pasado, es el aborto. ¿Y qué es lo que opina la iglesia de nuestro Señor Jesucristo con respecto al aborto? Se vuelve tan normal y tan cotidiano, y hermano, ¿no nos damos cuenta nosotros que se convierte en un asesinato el aborto? Mire, realmente brinque quien brinque, eso es eso, un asesinato. ¿Por qué razón es un asesinato, hermano, si ese es un minúsculo? ¿En qué momento es que se gesta la vida, mi querido hermano? ¿En qué momento? Hablemoslo un poquito así abierto. ¿En qué momento? En el momento en que en el esperma llega al óvulo, punto. Eso es vida. Si el esperma no llega al óvulo, no hay vida. Ahí sí no hay problema, no hay problema. Pero cuando ya llegó al óvulo,
y fecundó el óvulo, eso ya es vida. Pero se ha vuelto tan común el aborto que gente cristiana apoya y aprueba el aborto. Y de forma abierta. No, es que la vida está en primero. Claro, pues eso es vida, hermano. El bebé, la beba que fue concebida, tiene vida. Pero el cristiano se amoldó a esta forma de pensamiento. Y sale otro hermano y dice, no, pero mi cuerpo es mi cuerpo. Mano, pero ¿quién le dio ese cuerpo? No, es que no lo quiero. Téngalo y délo en adopción. Pero no es justo que le quite la vida a alguien más. Y de hecho, hermano, ese es su cuerpo. Pero ese bebé que está en su vientre tiene su propio cuerpo. Y como no puede decidir el bebé, hace lo que ella quiera. Pero como no es un mensaje acusatorio, si alguien lo hizo en inocencia, Dios es capaz de perdonarnos a mundo y raimundo por lo que hayamos hecho. Pero no podemos amoldarnos a ese tipo de pensamiento. Vamos a otro, no al otro punto, sino a otro tipo de cosa que floreció en este siglo XXI. La sexualidad y el cambio de sexualidad. ¿A qué me refiero con la sexualidad y el cambio de sexualidad? Es, lastimosamente, y ahorita, gracias a Dios por la presidencia de Donald Trump, se detuvo esta situación. Pero los europeos estaban metiendo aquí en nuestro continente americano, influyendo con sus enseñanzas. Las escuelas o colegios, lastimosamente, tenían manual de sexología y se las enseñaban a nuestros niños chiquitíos. Y era una aberración de enseñanza que les daban ¿de dónde es Messi, hermanos? Verdad. ¿Dónde nació Jesús? No sé, hermano. ¿Messi? Sí, hermano. Argentina, Chile, Bolivia, aquí en Guatemala, que me perdone algunos si es fan de nuestro presidente, y lo respetamos y oramos que Dios le ayude, por lo aguado de nuestros gobernantes. Se estaba infiltrando tanto de los europeos a este lugar, enseñando tantas aberraciones sexuales a nuestros niños en los colegios. ¿Y qué opinamos del cambio de sexualidad? Espérense un ratito. La cuestión es que este tipo de cosas es un poquito así tenso, ¿no? Pero alguien no tiene que hablar, ¿no? Mira, hermano, en 1960 para abajo, la homosexualidad y el lesbianismo se trataba como una enfermedad. La psicología, la psiquiatría lo trataba como una enfermedad. Y lastimosamente dañaron a muchas personas, creo yo, con el tipo de prácticas para sacarlos de esa enfermedad. Pero así lo trataban. Ya después, las personas dijeron, no, ¿saben qué? Ya no es una enfermedad. Ahora es una elección de género. Y así se quedó hasta la fecha de hoy, una elección. Ella decide qué es lo que quiere ser, si quiere ser hombre o quiere ser mujer. Él decide si quiere ser hombre o quiere ser mujer. Romanos dice de que por causa de la práctica exagerada de sus pecados, Dios los entrega a una mente depravada. Y no es más eso que una depravación de la mente, hermano, ¿y qué hacemos?
¿Qué hacemos ante esa situación? Por lo menos empezar a enseñar a nuestros niños. Usted es hombre, usted es mujer. No, pero yo tengo preferencias sexuales distintas. Usted es mujer y usted es hombre. No. Y es aquí donde se tergiversa la situación, mi querido hermano. Es que mi preferencia sexual es otra. Míreme. Por lo menos explicarle lo que tú estás sintiendo no es lo correcto. No, pero yo puedo amar a quien quiera. Claro que sí. La situación en de que hay amor que se puede demostrar entre amigos, amigas, hay amor que se tiene que demostrar entre la pareja, esposos, hay amor que se tiene que demostrar entre papá e hijos, pero es diferente amor. No podemos andar confundiendo la leche con la magnesia. Son dos cosas diferentes, hermano. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a tratar de ir instruyendo. Está bien, tenga amigas. No, es que yo siento algo por ello. Claro, sentís amor. Pero ¿qué tipo de amor? No es amor erótico. Es un amor de amigos. Pero a veces se confunde en la cabeza. Entonces ir poniendo ciertas pausas, ciertas normativas, para no irnos amoldando a esta forma de pensamiento. Y ya lo vemos como común. Sí, hermano, del siglo en que nosotros vivimos, open mind, mente abierta. Claro, tengamos la mente abierta, pero al Espíritu Santo que nos vaya instruyendo un poquito. Está bien. No estoy diciendo que no los amemos, los amamos, que vengan a Jesús, pero no aceptar su conducta. No los mandamos al infierno, claro que no. Porque en Cristo hay perdón, hay restauración. De hecho, hace tiempo tuvimos una actividad en la escuela Mariano, como iglesia, donde fue invitado un ex homosexual que a un día de irse a operar, Dios se encuentra con él. Y su vida es transformada, se convirtió en un predicador, tenía a su esposa, a sus hijos. Mire, es que en Cristo hay transformación. ¿Qué hago con mi hijo, hermano? ¿Lo desecho? No, es nuestro hijo. ¿Qué podemos hacer? Amarlo. Pero no tolerar ese tipo de cosas, porque el apóstol Pablo dice, no se amolden a ese tipo de cosas. Otra, ¿cuántos de los cristianos no ven como normal el divorcio? De hecho, el 30 a 50% de los casados terminan divorciados. Y no es una condena por Dios santo, porque en Cristo hay restauración. Pero hay hermanos que se les volvió una maña. Hoy dejó a esta y agarró otra. Hoy dejó a esta y agarró otra. ¿Cuándo acá podemos nosotros hacer eso? Porque se volvió normal. Nos conformamos a este siglo, agarramos el molde de este siglo y eso se volvió común. Si una vez le hice la invitación a un amigo que estuvo aquí en la iglesia con nosotros y fue parte de los supervisores y se fue. Y se empezó a descarriar. Ya años después que él había fundado algunas empresas, había prosperado económicamente, me lo encontré y le digo, mira, ¿por qué no te venís a la célula? Vamos a la iglesia. Y me dijo, mira, me dijo, si yo vuelvo a ir a una iglesia, me dijo, no va a ser a la tuya, me dijo. Bueno, primas a primeras no tengo iglesia porque es del Señor Jesucristo, le iba a decir yo, pero vaya, está bueno. ¿Sabes a dónde iría? Me dijo. A la iglesia del hermano. ¿Y por qué?
Después me enteré que este hermano, al que invité, tuvo su esposa, la dejó, la esposa se fue a Estados Unidos, después de eso se separó de ella, tuvo otra esposa, la dejó solo con una hija, después andaba, cuando yo lo invité estaba cantineándose a una de allí, por donde lo invité, y se terminó quedando con ella. La situación es de que, y voy a investigar un poquito a la iglesia donde él me dijo que sí iría. Me voy dando cuenta de que 3 veces se va divorciando el pastor descaradamente y se vuelve a casar en la misma iglesia y ahí están. La situación es de que se vuelve tan común que ya terminamos amoldándonos a esa forma de pensamiento. Seguimos al otro punto. ¿Le parece bien? Sí, es que la hora nos viene corriendo, porque aquí hay un montón de cosas que hablar. ¿Qué hablamos del feminismo, del machismo? ¿O qué hablaríamos del rol de la mujer en nuestra sociedad? Pues hay un montón que decir de este siglo. Hermanas que se han vuelto tan independientes que se olvidaron de instruir a sus propios hijos. Ay, perdón, me voy al otro punto. Es que me da mucha tentación. ¿Y qué opinamos del matrimonio? No, hermano. Hoy solo unión de hecho. Así, al resto menos pensado, cada quien para su lugar. Y santos en paz. Pero esa es la concepción que se va volviendo normal en nosotros. ¿Y qué opinamos de la familia? Hoy se volvió común el término perrijo, gatijo. Común el asunto. No tengo hijos y decido tener un hijo de perro, un perro de hijo. Iba a decir un perro hijo, pero se confundieron los cables adentro. Adopto un gato y ese se convierte en mi hijo. Mire, hermano, el perro es perro, el gato es gato. Y si a usted le gustan las mascotas, téngalo, pero nunca se va a convertir en su hijo. No, es que el cuidado, cuídelo lo que usted quiera. Pero él es él, sus hijos son hijos. Pero ya las parejas ya no tienen hijos. En Francia, los gobernantes dijeron, ya no tengamos más hijos. Se empezaron a venir de otros países, de raza negra a Francia. Y ellos dijeron, tengamos hijos de a montón. Y así fue. De hecho, ahora se llama la Francia negra. Eso no es discriminación ni nada por el estilo. Eso es así. Así lo puede googlear usted y así es. Porque de la raza negra llegaron a Francia. Se pobló Francia de morenitos. ¿Eso es malo o bueno? No, pero no estamos discutiendo eso. Estoy hablando de la familia. Ay, santo Dios. De aquí voy a tratar de irme un poquito más rápido. Entonces, no os conforméis a este siglo. ¿Y qué es lo que continúa? Sino, transformaos. La transformación en la palabra griega es la palabra metamorfó, que es de donde viene la palabra metamorfosis. Y cuando le digo metamorfosis es un cambio total, una reestructuración total. Es similar a lo que hace la oruga metiéndose al capullo y del capullo saliendo la mariposa. Esa es una transformación así drástica. Y de hecho, esa sería la transformación que tendría que surgir en nosotros que conocemos a Jesús. Porque no tenemos a cualquier persona en nuestro corazón, mi querido hermano. Es Dios, es Jesús.
Indudablemente tiene que haber una transformación. ¿Y qué pasa, hermano? Que aquel que dice que recibió a Jesús y sigue viviendo igual, no lo juzguemos, pero opinemos. Tal vez no recibió a Jesús. Tal vez simplemente fue convencido de tomar cierta decisión, pero no hubo una convicción interna y por ende no hubo un cambio, una transformación. Entonces la motivación del apóstol Pablo es transformen, un cambio. Pero mira, hermano, acompáñenme a estos dos versos, así breves. Marcos capítulo 9, verso 2 al 3. Allí encontramos esta misma palabra metamorfosis. La misma. Marcos. Capítulo 9, verso 2 al 3. Intentaré por todos los medios irme corriendo en estos puntos para irnos breve. Pero les suplico, ténganme tolerancia un poquito y finalizamos. ¿Ya lo encontraron? Muy bien. Dice el verso. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacob y a Juan y los llevó aparte, solos, a un monte alto. Pero aquí es donde está la palabra transformación. Dice, y se transfiguró delante de ellos. Esta palabra transfiguración es la misma en griego utilizada metamorfosis. Sufrió un cambio, una transformación. Se transfiguró mostrando su deidad ante sus 3 discípulos que fueron invitados anteriormente a presenciar este hecho fabuloso. Sígame a otro verso. Segunda Corintios capítulo 3, verso 18. Estamos en el punto de transformados. Romanos capítulo, Segunda Corintios capítulo 3, verso 18. ¿Lo encontró? O si no, los que todavía tienen capacidad de ver hasta aquí, ve hasta aquí. Dice Segunda Corintios 3, 18. Por tanto, nosotros todos, sígame el verso, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, mire lo que dice, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Aquí también está la palabra metamorfosis o transformación. Pero ¿cómo es que una persona, mi querido hermano, es transformada en su forma de pensar? ¿Cómo? No es de romplón, no es de una vez. El cambio de mente es paso a paso, paso a paso. No es instantáneo. Pero ¿cómo es que el verso dice que nosotros somos transformados? Por favor, coopere. Vea su texto. ¿Cómo dice el verso que nosotros somos transformados? ¿Pero cómo? No como un espejo, sino como en un espejo. Los espejos en la antigüedad no eran como los que tenemos hoy en día. Los espejos en la antigüedad se asemejaban a una charola de chef, que usted se puede ver en esa charola, pero no igual como se ve en un espejo del que hoy en día tenemos. Los espejos de esa época eran similar a esa charola, que uno se veía así como medio, ¿no? No tal y como es, sino que así medio. El apóstol Pablo dice que nosotros miramos la gloria de Dios y nos vemos así como en un espejo. No la vemos en su totalidad. Pero eso que nosotros estamos viendo causa en nosotros una transformación. Aquí va la invitación, mi querido hermano. ¿Cómo usted y yo vamos a transformar nuestra forma de pensar? Viendo la gloria de Dios. Pero mire, así, día
a día. Día a día. El hermano ora hoy, ora mañana, ora pasado mañana, ora el siguiente día. Mire, la oración que usted hace hoy no le tiene que durar para toda la semana. No, hombre, el par de versos bíblicos que leemos hoy no le tiene que durar para toda la semana. Como aquella viejita que iba a la iglesia y todo el mes pasó buscando sus lentes. ¿Dónde dejé mis lentes? ¿Dónde dejé mis lentes? El día domingo va a la iglesia y dice, aquí están mis lentes. Al mes que llegó a la iglesia, no abre su Biblia tan siquiera un par de versos al día. No, pero Facebook sí, TikTok sí, Instagram no digamos, no, hombre. Pero no tenemos tiempo a veces para un par de versos. Y eso de alguna forma va ocasionando una transformación en nuestra mente, porque vamos viendo a Dios así como nublado, pero vamos viendo. Y eso va provocando en nosotros una transformación extraordinaria. Realmente a mí no me preocupa terminar el mensaje hasta aquí, no me preocupa. Porque vida tenemos por delante. Les dije que eran 5 puntos. Terminemos aquí, por amor a usted. ¿Cómo podemos ser transformados? Veamos. Si en algún problema usted me dice, es que yo no veo a Dios obrar, no se complique la vida. Usted siga. Puede hacer que vea un poco nublado. Usted siga. Eso le transforma a uno la mente tan extraordinariamente, hermano. Porque uno entiende algo. No estoy solo. Hay alguien conmigo. Y vamos con expectativa a la vida. Aún en este murmullo de clavos que hay en nuestro siglo, en nuestro tiempo. Va alguien con nosotros. Y vamos siendo transformados poco a poco. Nos faltó el resto del texto. Transformados por medio de la renovación. ¿Qué es renovación? ¿Qué es mente? Pero eso no se complique, lo veremos pronto. Por el momento, quedémonos hasta aquí y que Dios nos ampare. ¿De acuerdo? Póngase en pie, oramos al Señor. ¿Y qué le parece? De hecho, mi querido hermano, si hay alguien que está un poquito molesto por lo que hablamos, déjeme estrecharle la mano y felicitarlo. Porque por lo general nadie crece sin molestia. ¿Quiere que se lo traduzca? Nadie crece porque el crecimiento causa fricción. Pregúntele a un patojo de 12, 13, 14, 15, 16 años. Les duelen los huesos. ¿Por qué? Se está estirando. El crecimiento a veces duele. Necesitamos crecer, mi querido hermano. Y si alguien no se molestó y se alegró, pero pongamos algo en práctica. Porque si no solamente vinimos así de turistas, ¿verdad? La cosa es llevarnos algo a nuestra vida diaria. Y de estas 3 cosas que hablamos, sumamente sencillas, básicas, yo creo que más de algo podemos poner en práctica el resto de nuestra vida. Cierre sus ojos y dígale, Señor, aquí estoy esta mañana. Puedes hacer algo.